Hola La Guaira, hola Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa favorito de YouTube, Historias en el Tiempo. Para mi persona, Manu Music Show, es un inmenso placer acompañarles un día menos de vida, un día más de historia. Para esta ocasión estoy súper contento porque en esta silla, donde sentamos a tantos invitados especiales e importantes para nuestra historia, se comentó mucho sobre un hombre. Yo diría que el prócer más representativo, querido, respetado y admirado por la historia de Venezuela. Él nace el 24 de julio del año de 1783 y fallece el 17 de diciembre de 1830. Y como lo dijo un par de episodios atrás, doña Hipólita Bolívar, su niño Simón. Ayúdenme a recibir a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Blanco. No había más nombre. Gracias por aceptar nuestra invitación a La Guaira, General Bolívar. Para nosotros es un inmenso placer traerlo en nuestros tiempos y escuchar de su propia voz su verdadera historia. Nosotros siempre hemos tenido la inquietud de conocer qué podría pasar por su mente, general, si yo le menciono los siguientes nombres: el señor don Juan Vicente y doña María Concepción. Principalmente agradecido por su invitación, una vez más, acá en esta tierra de valientes, La Guaira. Cuando mencionas a mi padre y a mi madre, son muchos los recuerdos que me vienen a mi mente, recordando que mi padre o mi familia, mis abuelos, fueron principalmente luchadores. En una oportunidad, mi tatarabuelo, quien participó en el Fortín, la creación del Fortín de acá del estado de La Guaira, y mi padre, quien también participó como voluntario cuando los ingleses quisieron invadir el puerto de acá de La Guaira, este puerto cercano acá al lugar donde estamos, y terminó convirtiéndose en un gran luchador, un coronel de corazón y a su vez un comerciante con mucha responsabilidad política. En Caracas él tuvo mucha responsabilidad. La familia de mi padre, ya ellos tenían esa idea libertaria. Por ello, mi padre voluntariamente participó en tantas escenas militares. Heredé algo de él, de mi familia. Eso está en el corazón de cada persona, por supuesto. Sin embargo, mi madre, difícil situación que pasé, como todo niño. ¿Qué niño no quisiera tener a su madre y a su padre vivo? Mi padre murió cuando yo tenía solamente 3 años. Poco recuerdo visualmente tengo de él. Mi madre, la cual tenía la misma enfermedad que tenía mi padre. Y aquí una parte interesante y a la vez dolorosa para mí, pero importante para la historia, la cual muestra la verdadera humanidad de cada persona que participó en la historia y que participa como persona, porque cada uno es importante. Tú eres importante, actualmente tú eres importante en donde tú estás, todos somos importantes. Yo hubiera deseado tener todos los avances tecnológicos que actualmente hay. Una enfermedad, tuberculosis. Mi padre muere por ella, mi madre teniéndola, y por cuidarme a mí, me coloca en las manos de mi segunda mamá, segunda madre. La amé, la amo, Hipólita, quien cumplió un gran papel, dándome el papel de madre. Todo lo que mi mamá o mi madre no pudo, por cuidarme, por el amor que ella sentía por mí,
Éramos 5 hermanos, murió, tuvo una gran pérdida, quedamos 4. Y allí comienza ese Simón con una infancia en la cual, si me hubieran puesto a elegir, yo hubiera decidido vivirla, pero con mis padres vivos. Hubiera sido fantástico. Yo lloraba viendo a mi mamá sufrir por todos los síntomas que sentía, que ya lo debes de conocer. Recordarlo para mí es doloroso. Y de verdad que toda la etapa muere cuando yo tengo 9 años. Quedar con mis hermanos y a cargo de mi abuelo, el cual también muere. Difícil. Muere mi padre, muere mi madre por la misma enfermedad y yo sin poder hacer nada. Pero a pesar de ello, le doy gracias por haber permitido traerme al mundo y convertirme ellos con todo su esfuerzo y con todo su amor en lo que fui. Impresionante el relato que usted nos hace, general, ya que en efecto, tras perder a su madre, usted queda a cargo de su tío, Carlos Palacio, quien lo deja al cuidado de Simón Rodríguez, una eminencia también en la historia de Venezuela. Esto se suscita el año de 1795, un 23 de julio. ¿Le gustaría hablar del asunto? Tío Carlos. Él quiso hacerme un daño. Él estaba muy ocupado en las riquezas de mi familia. ¿Quién la dominaba? Al morir mis padres, mi abuelo, él pasa a tener poder. Mi madre, antes de morir, ella ya presentía que algo así iba a suceder. Y ella ya había dejado pautas que fueron muy importantes. Yo la desconocía, por supuesto. La responsabilidad que iba a dejar sobre mí. Por supuesto, era un niño. No sabía que era eso. A pesar de tantas cosas que vi, yo no sabía la gran responsabilidad que ella había dejado, que mi tío Carlos sabía. Y él, por supuesto, teniendo yo el poder, siendo un niño, pero él siendo una persona que podía dominar, no va a buscar de quitarme a mí para dominar él con libertad. ¿Qué le podía decir yo? Ya él no me soportaba, porque eran maltratos. Era quedarme solo en una casa encerrado. Era mandarme, incluso a veces, a lugares distantes, donde me dejaban ahí horas. Eran muchas cosas que él hizo, que la historia, él quedó como el hombre que verdaderamente es un hombre malo. Pero a pesar de su maldad, porque ya no me soportaba, porque yo comencé a conocer lo que él estaba haciendo, me empecé a negar a sus órdenes. Lo respetaba porque es mi tío, pero comencé a negarme porque empecé a ver que ingresaba dinero, pero ese dinero se iba de otra manera. Un dinero sin ningún tipo de justificación y gasto injustificable. Y yo se lo decía. Le fui a estorbo. Ahora era una lucha contra mi tío Carlos. Y ahí me presenta a Simón Rodríguez. Sí, como una manera de librarse de usted, digamos. Él pensaba, porque comenzó a preguntar, comenzó a investigar qué hacía. Es que él no podía quitarme. Si yo no estaba, él tampoco iba a poder estar. No podía quitarme porque el que tenía el control, por ser mayor, era él, pero yo tenía hermanos también. No podía. ¿Qué hizo? Comenzó a buscar una forma. Que tenemos referencias, además de que varias veces escapó a la casa de su hermana María Antonia, que era la mayor de sus para hermanas. Decirle que no soportaba estar con él. Ya no lo quería. Sí, señor. Y mi hermana no podía pasar por la autoridad de él. Claro. Pero yo le lloraba.
Le decía que no, y me escapaba y me quedaba días y me iban a buscar a la gran, porque él temía, él me maltrataba, pero él temía, porque yo no estuviera. Para no quedar él como mal delante de mis hermanos, porque mis hermanos no le podían quitar el derecho. ¿Sabías eso? Ellos podían, pero no quisieron. Por respeto. Me manda con Simón Rodríguez, gran hombre. Me enseñó una buena lectura. Me enseñó también principios. Él me aconsejaba. Yo le contaba lo que sucedía. Y él me aconsejaba, me decía constantemente qué hacer. Y yo en mi infancia no tuve la oportunidad de sentir odio. Aunque no lo quiero, no lo odio, a mi tío Carlos no lo odio. Y Simón Rodríguez participó en ello. ¿Por qué participó? Porque él me dijo a mí en oportunidades repetidas que había un propósito conmigo. Conocí personas emblemáticas, importantes. En reiteradas ocasiones los vi llegar con reuniones clandestinas. El matrimonio España, Joaquina, una mujer con mucho carácter, costurera, tenía talento en las manos. Una oportunidad, hubo una reunión donde yo estaba realizando una lectura. Carlos Rousseau, si no más recuerdo, quien Simón Rodríguez era muy enfático en que yo aprendiera quién era él. Y estaba realizando una lectura. Y veo muy detalladamente a esa mujer. Y me impactó. Sinceramente me impactó. Y de allí comencé a conocer yo. Y mi mente cambió. Ahora no nada más era el recordar a mi madre o recordar a mi padre que tenía ese ideal, sino ahora era también Simón Rodríguez que tenía el mismo ideal que tenía mi padre, donde él me hablaba de unos orígenes. Mi familia es española, yo nací acá en Caracas, somos nativos, teníamos privilegios del rey. Sí, es de origen vasco, su familia. Teníamos mucho privilegio, pero todo esto no era suficiente para mí. No era suficiente. Yo no veía en qué pudiera yo sentirme bien. Me sentí incompleto, pero cuando conozco a Simón Rodríguez, comencé a sentirme que ahí era. Y mi mente cambió. Wow, interesante análisis o relato que usted nos narra en la tarde de hoy, paseándose por momentos bien importantes de su historia, pero más allá de esos momentos que quedan enmarcados en la historia de Venezuela, como lo fue la Revolución del Pueblo, Revolución de Gual y España, como la conocemos en nuestros libros en la actualidad. Me gustaría hacer una acotación adicional acá, ya que entre todos esos pensamientos que quedaron plasmados por inspiración de varias personas a través de su historia, están los de Simón Rodríguez, como lo acaba de expresar. Y esto trajo como consecuencia que una persona que usted conoció mucho tiempo después, como lo fue doña Manuela Sáenz, no le haya perdonado a Simón Rodríguez que usted le haya metido ideas en la cabeza, pero no me voy a adelantar, de eso vamos a hablar un poco después, ya que antes de conocer a Manuela, usted conoce a una española, bellísima. En el año de 1803 muere su esposa y de allí se suscita lo que es un Simón Bolívar antes y después. ¿Puede contarnos un poco sobre ese suceso, la pérdida de su esposa, cómo la conoció? Si está en condiciones, claro está. Cuando la vi, dije que era una mujer valiosa sin defectos y lo mantengo. Aceptó después de tantos intentos. Por ahí imaginarte, sin experiencia en la vida y conozco una mujer hermosa y no sabía qué hacer.
Mi maestro Simón no me enseñó eso. Comencé a buscar la manera de cómo hablarle y ella acepta ser mi novia. De allí nos casamos. Lamentablemente, la misma historia. Muere. Pero te puedo asegurar que con ella viví los mejores años de mi vida. Lo recuerdo perfectamente. Una mujer perfecta. No había algo en ella que yo pudiera decir que era malo. Todo para mí era bien. No tenía mal carácter. Me amaba. Yo la amaba. Cuando ya esta historia de ella y mía, de amor, una historia de amor, yo quería envejecer, quería morir a su lado. Yo hubiera dado la vida por ella. Yo le pregunté en reiteradas ocasiones que amaba a ella más. Y ella me decía que me amaba a mí. Yo amaba su existencia, su alma, su ser. Ella transmitía en mí una tranquilidad. Me enseñó, muy allá de toda la cultura, porque era española. Ella me enseñó muchas cosas lindas, que aún las recuerdo. Al morir, ya no supe qué hacer. Qué bonita la forma en la que usted recuerda a su esposa y a todo el sentimiento, el alma y el corazón que puso en ella. Pero producto de esa pérdida, usted cae en una depresión. Al menos eso es lo que nosotros conocemos en nuestros libros. Y se va a Francia. Allá, ese mismo año, usted regresa a Venezuela presto a enfilarse ya por las causas independentistas del continente. Y se suscita algo que nosotros recordamos en nuestros libros de historias como un juramento sacro. ¿Podría hablarnos sobre el tema? Y por ello yo le digo a mi maestro Simón Rodríguez: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor. Y le dije que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma. Palabras profundas que las cumplí y las iba a cumplir. Y de allí viene la proclama de la independencia tan cerca. Yo juré y cumplí. Y cuando estábamos allí en la proclama de la independencia, hubo gran revés. Personas no querían. Estábamos los patriotas, la Junta Patriótica. Y la Junta Patriótica se mantuvo. Sí, 19 de abril de 1810. Se mantuvo. La Junta Patriótica nunca se desintegró. Es que los patriotas siempre estaremos. Tú eres un patriota. Los patriotas siempre estaremos. Y se participó de gran manera en la independencia. Causa importante en Venezuela. Y no solo en Venezuela, sino en muchos países donde lo que le juré a Simón Rodríguez lo cumplí. Me gustaría conocer, general, qué le viene a su cabeza si yo menciono Antonio José de Sucre y doña Manuela Sáenz. Ambos, un hombre y una mujer que amé igual. Yo nunca conocí a alguien que igualara a Sucre. No lo conocí. Mi confianza estaba en él. Él era un lugarteniente. Él simbolizó. Es que son tantas cosas que pudiera decir de él. Te pudiera decir muchas fechas, muchos años. Te pudiera decir dónde participó, dónde me ayudó, dónde me aconsejó. Él me respetaba. Sucre me respetaba. Lamentablemente, yendo a Colombia, muere. Y muere
no en la manera que más justificada, sino muere asesinado. Por eso yo le di a él gran responsabilidad. Era presidente de un país, renunció a la presidencia para ir a ayudarme en la batalla. Hombre fiel, como él, nunca. Por eso, decirte muchas cosas es revolver tantos sentimientos que él sembró en mí. No, y además permítame tomarme la licencia en hacer esta observación en que tanto él como ella, que es de la que nos va a hablar ahora, se convirtió en la familia que la vida le dio, ya que toda su familia consanguínea se fue en situaciones dramáticas, por lo que nos contó previamente, y la vida le otorgó esta familia, le otorgó un hermano y le otorgó una mujer que lo quiso como mujer, como amante, como amiga, como esposa, como compañera, como hermana, como madre, porque hasta le pasó el trapo por la cabeza para curarle las enfermedades. Manuela, yo pensé que nunca pensé que no lo ibas a mencionar. Estaba ya preparado para ello. Después de pasar la muerte de mi esposa, que fue un dolor muy profundo, porque no la superaba, me puse a beber, hice de todo para olvidarla. Me encuentro a Simón Rodríguez, casualmente, por allá, por Europa. Me lo encuentro. Y el hombre, mi maestro, tuvo un carácter, pero no un carácter fuerte, sino como ya él me conocía, me ayudó a superar esa etapa también. Maestro, sembró en mí esos ideales. Paso ese dolor, ocupo mi mente, mi corazón estaba destruido y conozco a esa mujer hermosa en Ecuador. Mujer hermosa, espectacular. Sí, por ahí nos contó ella que con una corona de laureles que le lanzó desde un balcón. Y bueno, vayan a ver el programa de Manuela para que sepan cómo desde su perspectiva ella conoció al general, pero vamos ahora a conocer la perspectiva del general. Hay cosas que no puedo mencionar, pero entre las que sí puedo mencionar, pudiera simularla a ella con un jardín de rosas y yo venía en el camino. No esperaba ver ese jardín porque venía con mucho sol, un sol fuerte que me quemaba, y entre el sol me encuentro, es metafórico, me encuentro un árbol que me da sombra, me coloco allí y veo ese jardín hermoso y observo rojo, y ahí estaba ella, conformando en mí y llenando en mí ese vacío que dejó la triste y profunda muerte de mi esposa. Ella comenzó a llenar en mí eso. Muy allá de todo, nuestro amor, a pesar de la distancia, ocupaciones militares, siempre estuvo activo. Yo aún la amo a ella. Wow, general, qué bonita analogía que usted hace sobre cómo encuentra a Manuela por primera vez y cómo se suscita este hecho de amor a primera vista, si se quiere plantear de alguna forma, ¿no? Pero pasa el tiempo y llegamos al año de 1830. Usted ese año hace lo que nosotros en nuestros libros de historia consideramos la última proclama. Esto se suscita en Cartagena, en la ciudad de Santa Marta, en la quinta San Pedro Alejandrino. ¿Puede hablarnos sobre esta última proclama que quiso transmitir usted con ella? Le hablé de mis votos, son por la felicidad de la patria. La felicidad de la patria. Yo no pensaba en mí. Sucre, disculpa que lo retome, me manda una última carta, donde él, en esa carta, él me dice algo que ya yo sabía, y era que su honor, él estaba honrado de estar conmigo. Y yo puedo decirte ahorita que yo estuve honrado
de estar con él y de estar con todo lo que estuve, por ganar la libertad de los países que eran oprimidos por España, porque España no podía dominar más. Tanto sufrimiento que causó, muerte, esclavitud. Nuestro país y los países tenían y tienen la oportunidad de poder crecer sin límites, sin obstrucción en su camino, en su pensamiento, sembrando pensamientos donde se manejaba todo por la clase. Todos somos iguales. Mi proclama fue porque ellos tenían que entender que si yo, Simón Bolívar, mantenía en un pensamiento firme y el cual nunca iba a cambiar, a pesar de las vicisitudes, a pesar de todo lo que ocurrió, mi pensamiento siempre iba a ser el mismo, y era la libertad, la cual se logró con esfuerzo, con muerte, con lucha, sí, pero se logró. Y allí es donde yo digo que mis votos, mi esfuerzo, yo lo digo, mi esfuerzo eran por ellos. Y yo quería que ellos también, así como creyeron, se mantuvieran con ese pensamiento de libertad, de lucha, de valentía y sin doblegar nunca. Me gustaría conocer qué le sorprende a usted, general, de estos tiempos actuales. Existen muchas cosas las cuales son similitudes a las que en aquel tiempo predominaban y que hoy en día se mantienen. Yo las observo y ya no podemos decir que es por culpa de los españoles. En aquel tiempo luchábamos contra los españoles, manteníamos la firmeza y decíamos que ellos eran los causantes de ese pensamiento egoísta. Pero ahora, ¿quién es? Si no es España, ¿quién es que ha sembrado en cada persona un egoísmo? Y de alguna manera u otra se puede ver anarquía. No en todos los países, hablo en general. Los países por los cuales luché. Y allí también me sorprendo por los grandes avances que tienen a nivel armamentístico. Sucre no hubiera muerto. En esa cosa que ustedes vuelan, hubiera llegado. Se llaman aviones, general. ¿Cómo? Aviones. Bueno, Sucre hubiera volado en un avión y llega. Manuela la hubiera visto todos los días. Me compro uno o le compro uno a ella. Cuando hablo de Manuela, todo cambia, pero yo amo a Manuela. Es su conexión sentimental. La amo. Permítame continuar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué cambiaría de su historia como la conocemos al día de hoy? Yo hubiera cambiado ese título que me colocaron. Yo no soy el libertador. Libertador son cada uno de los que participaron en las batallas, cada uno de los soldados caídos, cada uno de los generales que participaron, que lideraron. Ellos son los libertadores. Ustedes son los libertadores. Yo no. Solamente fui un instrumento. Pero en realidad quien estuvo al frente fueron ustedes. Hoy en día ustedes están gracias a esos grandes valientes que lucharon. Yo me cambiaría el título. Me gustaría ya finalizar haciéndole la última pregunta con relación a en qué cree usted que puede inspirar con su historia o con su memoria a la sociedad actual. Con mi memoria puedo inspirarlo de muchas formas. Si hablamos a nivel general, la lucha mía fue por la libertad. Hay muchas personas que no son libres. Si hablamos de otro ángulo, de otra forma, en la cual pudiéramos llevarlo, usando muchos contextos diferentes, muchos matices de una sola
forma que pudiéramos responder o pudiera responderte y de allí sacar todas las respuestas. Si de verdad la sociedad supiera de mí, entendiera de mí, cuáles eran mis verdaderas intenciones, al libertar los países por los cuales peleé sin cansarme y en reiteradas ocasiones pensaron que me iba a cansar. Los españoles creían, porque es que España dominaba esos países, y estaba aquí, y estaba allá, y estaba allá, y España. Una lucha, que luchen por lo que quieren. Yo luché por lo que quise, lamentablemente se me escapó de las manos. Yo honro a mi esposa, la honro. Muere de fiebre amarilla, una enfermedad, no existía cura. Ahora sí existe. Me imagino, porque como la tecnología ha avanzado. Claro, usted se refiere entonces a que la forma en la que nos puede inspirar como sociedad actual es en su espíritu de lucha, no descansar en lo que usted cree que son las causas justas. Eso fue una de las cosas que me hicieron pensar mucho cuando sentamos allí al doctor Vargas, porque habló mucho sobre eso mismo en cuanto a su relación de amistad con él, a que era un fiel defensor de las causas justas y que era una de las cosas que representaba todo este movimiento de independencia de América enmarcado en su nombre. General Bolívar, para nosotros fue un inmenso placer tenerlo la tarde de hoy acá en La Guaira, traerlo desde sus tiempos a estos tiempos que, bueno, no sabría decirle si son similares o distintos, pero sí conservan un poco de ese sabor que ya se venía gestando en Venezuela o en nuestro territorio venezolano en aquel entonces. Y bueno, nada, para una vez más hacerme eco de parte de toda esta audiencia que nos está viendo a través de estos medios, como lo es las plataformas digitales, en reconocerle su labor, su legado, su trabajo, su esfuerzo y todo su mérito. Venezuela hoy está orgullosa, está honrada y está fielmente agradecida por la causa que usted lideró entregando su propia vida, general. Muchas gracias por visitarnos y lo esperamos muy pronto. Gracias. A ustedes suscríbanse a nuestro canal, denle like, comenten y compartan esta información porque nuestra historia es importante divulgarla, es importante conocerla para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.